Estamos aquí para hablar de la autopista del mar, el futuro del proyecto de la autopista del mar. Un proyecto que, como sabéis, en 2014 finalizó y que desde entonces hemos estado hablando mucho de lo importante que era para Gijón y para Asturias. Me acompañan María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Jesús Martínez Salvador, concejal de Urbanismo, subteniente de alcaldesa y portavoz de gobierno del Ayuntamiento de Gijón; y secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico. Esa autopista del mar, Gijón-Nantes, ¿qué significaba para Gijón y lo que supuso durante esos años, esos 4 años que estuvo abierta? ¿Empiezo yo? Bueno, lo primero que me gustaría comentar de la autopista del mar, ya que es algo que no ocurre habitualmente en esta región, bueno, ni en esta región ni en ningún sitio en nuestro país, y es que generaba un consenso total, tanto a nivel político, ya que todos los partidos pues, en su día tuvieron claro y siguen teniendo claro de la importancia que tiene para la economía asturiana la autopista del mar, pero evidentemente también lo tenía a nivel social y a nivel de los agentes, ¿no? Hoy están aquí representantes en este caso de comisiones y de la FADE y seguro que van a opinar lo mismo que yo. Eso evidentemente ya decía algo, ¿no? Y es que si nadie ponía en duda lo bueno que era para Asturias la autopista del mar, es que algo tendría de positivo para todos nosotros. En su día, yo recuerdo porque además yo estudié mi especialización después de la carrera fue en comercio internacional, y se veía en los años aquellos, era 4 o 5 años antes de que se instaurara, como una verdadera revolución para Asturias, ¿no? Junto con la Zalia, y vemos hoy, pues, 15 años después, más de 15 años después, bueno, pues todos aquellos sueños todavía siguen siendo sueños, no son todavía realidades. Y al final, pues evidentemente no es una cuestión que abarque únicamente Asturias, puesto que los tráficos que entraban y salían por el puerto del Musel no tenían destino a Asturias, la mayoría de ellos. De hecho, era un porcentaje muy pequeño, pero sí que permitían vertebrar lo que era el tráfico de mercancías en Europa. Y evidentemente no lo tenemos en Asturias, pero sí que hoy en día la autopista del mar está generando esos tráficos y esos beneficios en otros territorios. Por lo tanto, todos deberíamos de pensar el hecho de por qué se ha perdido y por qué no se ha logrado recuperar. Estoy seguro que de todo esto vamos a hablar en sucesivas intervenciones y ahondaré más en todas esas cuestiones en las siguientes, pero para no soltar aquí pues una primera intervención demasiado larga, lo pongo un punto seguido y cedo a María. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues efectivamente, como decía Jesús, yo creo que la autopista del mar pues era algo valorado y reivindicado por todos, ¿no? Y que pues a día de hoy, todavía recientemente firmamos la alianza de infraestructuras en las que seguimos reconociendo pues la necesidad de recuperarla, ¿no? Y a veces es difícil explicar la importancia del tráfico de mercancías, porque parece que la conectividad de las personas es algo que se aprecia más o se ve más inmediatamente, y sin embargo la importancia de que también podamos mover mercancías de forma adecuada pues es algo que quizá cuesta más explicar, ¿no? Pero desde luego es imprescindible. Yo creo que en Asturias, lo llevo tiempo diciendo, tenemos un gran potencial para convertirnos en el polo logístico del norte de España. Tenemos un puerto que tenemos que aprovechar más con todas sus capacidades. Ahora esperemos que pronto también veamos la Zalia, que va a impulsar todavía más ese potencial logístico, y yo creo que esta autopista del mar pues será un elemento clave
y que lo puede ser aún más si la recuperamos en los años sucesivos, ¿no? Con lo cual, bueno, es difícil medir el impacto porque, como decía Jesús, primero tendrá un impacto económico directo para el puerto de Gijón, lógicamente, que tiene que transformarse de ser un puerto básicamente de graneles en un puerto de contenedores, pero también lo tiene para Gijón y para toda Asturias, ¿no? La economía asturiana. Pues genera todo movimiento de mercancías, pues genera riqueza, genera puestos de empleo y además, pues como decía Jesús, ahora mismo o cuando estuvo en marcha movía mercancías que no eran destino origen Asturias, pero yo creo que además puede ser elemento no solamente de tránsito, sino de implantación de empresas, ¿no? De empresas logísticas y de empresas industriales, con lo cual yo creo que es un elemento muy necesario para completar toda esta infraestructura logística que queremos tener y que queremos aprovechar en Asturias. Sí. Pues buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por la invitación para poder participar esta tarde. Desde luego, es cierto que hay un amplio consenso en torno a la necesidad de la infraestructura que denominamos autopista del mar, así como con el resto de infraestructuras que tienen que vertebrar el futuro de Asturias en materia de comunicaciones, y que en torno a esa alianza con las infraestructuras del Estado que Asturias necesita, pues ya firmamos en el año 2017 y que recientemente hemos vuelto a reeditar con un consenso unánime, y eso hay que ponerlo por delante para destacarlo porque es fundamental, es una pieza clave para poder ver el día de mañana estas reivindicaciones cumplidas, que en Asturias haya un amplio consenso político, económico y social respecto a todas esas infraestructuras fundamentales para nuestro futuro. Respecto a la autopista del mar, las ventajas son obvias, con la reducción de costes, favorece nuestra competitividad y también favorece reducir la huella de carbono en la lucha que tenemos contra el cambio climático, y es una directriz que emana pues, desde la Unión Europea ya en el año 2001 con el Libro Blanco de Transporte de la Unión Europea, en el 2019 con el Pacto Verde Europeo, porque es pues para el futuro de esta sociedad, pero de las generaciones que nos vienen detrás, es fundamental sacar camiones de la carretera y lograr que se suban al ferrocarril o al barco en este caso. Y en esa idea, también en esta primera intervención de frente, plantear que estamos hablando de una infraestructura que no es novedosa para nada. Funcionó en Asturias del año 2010 al 2014, pero ya en el año 91 había una línea desde el puerto de Musel a Lorient, en Francia, impulsada por el gobierno de Pedro de Silva, que se adelantó a Asturias en 10 años pues, a ese Libro Blanco de Transporte Europeo, y pues, décadas después seguimos reivindicando algo fundamental y lamentar que en Asturias parece que vivimos permanentemente en el día de la marmota respecto a las grandes infraestructuras. Se ha mencionado la Zalia, tardamos más de 20 años en ver cumplida la expectativa de abrir la variante de Pajares, y la autopista del mar sería también un ejemplo junto con otros, ¿no? También podemos hablar del estado de las carreteras del occidente asturiano, infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico de nuestra región, ampliamente reivindicadas, que cuentan un amplio consenso y que desde luego es difícil entender por qué no se abren paso con más rapidez, al menos tan rápido como la sociedad demanda. Bueno, sí tengo que decir que me gustaría pasar ahora la palabra a alguien del Principado, pero bueno, a pesar de que desde la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Jovellanos se tramitó, bueno, pues por las fechas en las que estamos, por agenda, por lo que no, ¿hola? Sí, perdón. Sí, no, decía que me gustaría pasar ahora la palabra a algún representante del Gobierno del Principado. Me constan los esfuerzos desde la Sociedad Cultural Gijonesa y del Ateneo Jovellanos, pero bueno, entendemos que por las fechas o por cualquier otra circunstancia no ha podido ser que tengamos aquí a ningún representante del Principado. Pero no obstante, coincidíais los tres en ese diagnóstico del impacto económico que tenía, de lo bueno que era para Asturias y para el trabajo en la región. ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasó? ¿Por qué se frenó? ¿Y por qué tantos años después, más de 10, seguimos sin poder recuperarla cuando es algo que genera un consenso total de que es necesario recuperar? Bueno, lo que es evidente, o lo que se desprende de los hechos y de lo que ocurre en otros lugares, es que una autopista del mar parece ser que no es sostenible económicamente o no es viable económicamente para ninguna empresa si no tiene apoyo económico de las administraciones públicas, ¿no?
Hay que recordar que cuando se instauró la autopista del Mar en Gijón, tuvo un apoyo directo de 34 millones de euros para ese periodo de 4 años. 4 millones de Europa y 30 millones de los dos países, 15 de Francia y 15 del gobierno de España. En cuanto esa subvención se acabó, la autopista del Mar desapareció. Buscando documentación estos días y releyendo y poniendo un poco al día de todas las noticias que había, tiraba de hemeroteca y vi un artículo de la Nueva España donde entrevistabais a los camioneros que estaban haciendo cola para entrar al buque Norman Atlantic, si no recuerdo qué era, el que operaba el Edelweiss, que fue el último buque que operó desde Gijón hacia Nantes. La mitad de ellos sabían que se acababa la ruta y no se lo podían creer, y la otra mitad ni siquiera se habían enterado. Decía un camionero portugués que hacer el recorrido por mar desde Gijón hasta el puerto de Saint-Nazaire le ahorraba 14 horas, 10 horas, de 24 horas a 14 le ahorraba 10 horas, y eso suponía para él un día y pico menos de horas al volante a la semana, para que nos hagamos una idea de otra variable que es importante. También la calidad de vida de los trabajadores, amén, evidentemente, de los beneficios ecológicos y de ahorro en tiempo y por tanto de ahorro en costes. ¿Por qué se perdió? Porque se quitó la subvención. Esa subvención se llevó a Vigo automáticamente, y hoy Vigo ha seguido disfrutando de ese apoyo del gobierno de España y tiene no solo una autopista del mar, sino dos plenamente consolidadas, y aquí evidentemente no la hemos vuelto a recuperar. Para mí, resumen, nulo peso político de Asturias en España, ninguno, ni con un gobierno de un signo ni con un gobierno de otro signo. Un partido lo quitó y otro partido no ha sido capaz de instaurarlo. ¿Ese diagnóstico, María? Sí, bueno, coincido, yo creo que Jesús lo ha explicado muy bien. Desde luego, para ponerla en marcha, y sobre todo los primeros años, en todos los sitios donde existe, pues requiere apoyo público, porque efectivamente, al menos en los primeros años y mientras no se consolidan los tráficos, pues no suelen ser rentables si no es con este apoyo público, ¿no? Con lo cual ese es el primer elemento que habría que considerar. De hecho, pues en la anterior ocasión tenía más o menos un 70%, se publicaba, de ocupación, con lo cual parece que tráficos había, ¿no? No obstante, es verdad que un segundo factor que también tiene que acompañar ese apoyo decidido público es la labor comercial, ¿no? La labor comercial tanto del puerto o de los puertos como de las compañías, ¿no? Porque pues en el caso de Asturias fundamentalmente iba llena hacia la ida, pero en cambio era más difícil llenarla a la vuelta, ¿no? Bueno, pues también lógicamente, y lecciones aprendidas, más que mirar al pasado, lecciones aprendidas si la recuperamos, desde luego pues intensificar esa labor comercial, ¿no? Porque además de eso estamos en un mundo competitivo en el que los otros territorios, como explicaba Jesús, también compiten, ¿no? Entonces pues las compañías y las líneas en este caso se instalan donde tienen más facilidades, ¿no? Y por tanto pues esos son los dos factores claves, y yo creo que también un tercero, que es completar las infraestructuras pendientes para hacerla más atractiva, en concreto los accesos por carretera al puerto, que me parecen otro factor crítico y necesario para cuando la recuperamos que funcione de verdad. Sí, en su momento la empresa luego pues falta de viabilidad económica. Es verdad que eran años difíciles en nuestro país, en 2010-2014, con una crisis financiera brutal que trajo pues despidos, privatizaciones, desahucios a muchísimas personas, pues había un contexto económico complicado. Puertos del Estado en aquel momento cuestionaba esa argumentación de la empresa, consideraba que podía ser viable perfectamente con los números que se daban tanto de pasajeros como de mercancías, pero no es menos cierto que al año siguiente salió en Vigo, y ahí hay una debilidad, yo creo que evidente, del gobierno autonómico para defender una infraestructura de primer orden para nuestro futuro. A partir de ahí, yo creo que es necesaria una mayor implicación empresarial de los empresarios y empresarias en Asturias, porque el mayor tráfico en aquel momento era de la Renault y del sector de las pizarras en Castilla y León,
poco de Asturias, y ahí, pues igual que ahora, para que tengamos una autopista ferroviaria, necesitamos una mayor demanda de nuestro empresariado en Asturias para la utilización de este tipo de transporte público, que insisto en la idea de tener que sacar camiones de la carretera. Actualmente se calcula que al día, por la Junquera y por Irún, pasan 20.000 camiones al día, y hay ahí pues un nicho de mercado muy importante, y además hay un esfuerzo público evidente ahora con la apertura de la variante de Pajares, con el plan de cercanías y el desarrollo del corredor atlántico en la línea Lena a Gijón, que hay que aprovechar, y ahí hay que buscar la colaboración público-privada, público-comunitaria, para generar esa actividad de nuevo en nuestra comunidad autónoma. Además, mencionar que está muy orientada hacia Francia, pero que puede ser perfectamente complementaria con otros destinos como Irlanda o Inglaterra, que eso seguro que puede hacer más atractiva la explotación de la actividad. Y también, yo también pregunto, porque estaba estos días tratando de documentarme y no encontré nada muy concreto respecto a cómo puede estar en este momento las intenciones de Balearia de recuperar la actividad, ¿no? Porque lo último que sabíamos y que se nos había trasladado en alguna mesa de diálogo social con el gobierno era que había una subvención de la Unión Europea para que Balearia pudiese explotar esta línea, y esa subvención iba en la idea de transformar sus motores de gasoil en hidrógeno verde, y esa transformación no sé en este momento cómo está, no logré documentarlo, porque creo que podría ser muy interesante saber si hay detrás en este momento algún tipo de empresa privada interesada para reactivar la línea. Y entre las ventajas que antes no mencioné y que en 2014 no eran tan evidentes como son ahora, evidentemente también está todo relacionado con el turismo. Yo creo que Asturias tiene un momento privilegiado para decidir de manera tranquila y sosegada qué modelo turístico queremos. Desde el sindicato venimos defendiendo que tiene que ser de calidad, sostenible, familiar, apostar por la naturaleza, por recursos endógenos de nuestra comunidad autónoma, es decir, un modelo que huya de ese otro que vemos en otras comunidades autónomas, que es depredador, con los vecinos expulsándolos porque no hay vivienda, con dificultades para el alojamiento de los trabajadores, con precariedad laboral. Y en ese modelo de turismo de calidad, yo creo que la autopista del mar también podría venir a complementar esa actividad económica de manera muy interesante en este momento. Pero mencionáis por ejemplo, los accesos al museo, la Zalia. Todos son proyectos, deudas pendientes con la ciudad de Gijón, que tampoco facilitan esa llegada de la autopista. ¿Cómo revertir esa sensación de que cada proyecto del que hablamos, cada proyecto que hay ilusión, genera consenso, veis que pasan los años y sigue sin materializarse? ¿Cómo revertir esa sensación de, bueno, no miran para Gijón? La única forma de revertir eso es consignando dinero a los presupuestos generales del Estado. No hay otra. Ahora, si bien es cierto, la autopista del mar tiene una diferencia importantísima con el resto de infraestructuras. Aquí no hay que hacer unos túneles que atraviesen kilómetros la cordillera. Aquí no hay que construir aquí lo que hay que hacer es destinar un dinero para que la línea pueda ser atractiva y se pueda instaurar de nuevo. Las navieras ya tienen barcos y ya existe el puerto, y además tenemos un puerto hermoso que se hizo una ampliación muy grande sobre él y todavía tiene un porcentaje de ocupación libre. Por tanto, esa es la principal diferencia. Obviamente, y no se nos escapa a nadie, como bien decía antes María, pues la Zalia y la Interzalia serían dos infraestructuras que complementarían a la perfección la autopista del mar, y qué decir, evidentemente, del Vial de Jove, ¿vale? No vamos a introducir otro elemento aquí, pero lógicamente, si vamos a meter más camiones, no debería ser por Príncipe de Asturias, debería ser por un vial que no esté rodeado de viviendas. Pero en este caso sería muy fácil. Y aquí parece ser que a mí me gusta buscar un ejemplo para que la gente lo ponga también en situación. A veces la autopista del mar son camiones, bueno, eso a lo mejor para un ciudadano normal, pues es muy ajeno, ¿no? Y evidentemente está el componente turístico que decía José Manuel. 500 y pico personas venían en cada trayecto con sus coches a hacer turismo aquí. Y decía algo del ejemplo, y no me voy de lo que quería decir, y es que, por ejemplo, todos hemos tenido claro que si queríamos que Asturias tuviera conexiones aéreas internacionales o nacionales que nos conectaran con el mundo, había que destinar presupuesto para ello. Y el gobierno de Asturias lo hizo. Después de unos años en los cuales hubo una gestión muy mala, después se hizo. Y hoy en día, si comparamos con hace 5 o 6 años, pues tenemos
5 veces más de conexiones. Y eso se hizo porque se destinó el presupuesto. Cuando Volotea vino y puso su base en Asturias, yo recuerdo como los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, las cámaras de comercio y el gobierno principal de Asturias pusieron dinero para que viniera y se consiguió. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con la autopista del mar? Evidentemente cada uno con su capacidad. Un ayuntamiento no puede aportar lo mismo que el Principado, ni el Principado lo mismo que el gobierno de España. Pero yo creo que con ese ejemplo se ve muy claro, ¿no? Hoy disfrutamos unas buenas conexiones aéreas, hoy tenemos una aerolínea que tiene base en Asturias y eso se hizo pues con un trabajo entre todos. Pues yo creo que lo que tendríamos que hacer con la autopista del mar es lo mismo. Estamos cerca de ese consenso para conseguirlo, María. Sí, consenso hay. Y las cámaras de comercio, que no lo dije. Sí. Los empresarios también pusieron dinero, no, que no se me enfade antes de que... No, sí, consenso hay. El tema es que, como decía Jesús, que a quien corresponde, sobre todo, liderar este impulso y hacer la presión y además incluir el dinero en el presupuesto es fundamentalmente pues, al gobierno del Principado de Asturias y luego, bueno, también los puertos tienen una labor de presión importante, ¿no? Y luego, desde luego que todos acompañaremos, iremos detrás o delante en este caso, ¿no? Pero que necesitamos la máxima implicación del gobierno, financiando, haciendo presión también en Madrid y en Europa para que se acompañe en esta apuesta y luego, bueno, implicando también a los puertos, ¿no? Yo creo que es la única manera. Preguntabas eso, ¿cuál es la forma de superar la frustración? Pues haciendo y viendo realidades, no hay otra. La gente ya no se cree más promesas, ¿no? O sea, la única forma de solucionar el escepticismo es que las cosas sean realidad, ¿no? Y bueno, pues eso se hace teniendo claro que esto es una prioridad y de verdad impulsándolo, pero de forma decidida, no con palabras, sino haciendo de verdad presión donde hay que hacerla y destinando los recursos, ¿no? Yo creo que poco más hay que... Sí, yo por complementar alguna idea que se ha expuesto, creo que llegamos a esta situación en cierta medida por un exceso de localismo y de posiciones partidistas a cuestiones que son de interés general y que no deberían estar en la disputa política permanente. Y al igual que digo eso, creo que también del 2017 a esta parte, incluso por un cambio generacional en las organizaciones, empieza a cambiar. Y ya empezamos a pensar que Asturias es una comunidad muy pequeñina, que apenas pesa el 2% en la economía del Estado, y que es fundamental que actuemos los agentes económicos y sociales ante grandes retos como son estos, como un solo equipo. Y yo creo que de 2017 a esta parte se va configurando pues, ese consenso, como hemos visto ahora en la Alianza por las Infraestructuras del Estado, que Asturias necesita. La segunda parte sería abordar todo lo relacionado con la coordinación con comunidades autónomas de nuestro entorno que tienen tantas dificultades o más que nosotros y que nos necesitamos mutuamente para presionar no solo al gobierno del Estado sino a la Unión Europea para que el noroeste de España pueda tener recursos suficientes para dar servicios en equidad al resto de comunidades o regiones europeas. Y ahí la colaboración con Castilla y León, Galicia, Santander y Euskadi se me antoja para Asturias clave, que tengamos esa visión de conjunto para coordinarnos y no duplicar servicios y que compitan entre sí, sino al contrario. Yo creo que en el corredor atlántico, por la localización de la industria pesada en el Atlántico europeo, que es donde más cargas de producción hay, nuestro competidor no es Santander o no es Vigo. Tenemos que buscar esas alianzas para posicionarnos con fuerza en la Unión Europea. Insisto en la idea de que las empresas asturianas tienen que aportar, tienen que demandar esos servicios y apostar por ellos. Y después se hablaba de, evidentemente, de los presupuestos que nos salen en el boletín oficial del Estado son proyectos que no existen. Pero yo creo que ahora podemos correr el riesgo de un drama mayor, y es que hay presupuestos, pero somos incapaces de ejecutarlos. Lo estamos viendo como, por ejemplo, el plan de cercanías, que es muy ambicioso y muy necesario para que en el 2030 Asturias pueda contar con un ferrocarril integrado en mercancías, cercanías y alta velocidad. Presupuestos hay, pero la ejecución es muy deficiente por falta de coordinación entre las administraciones o entre el operador ferroviario, entre Adif y Renfe
entre administraciones locales, autonómicas y estatales. Por lo tanto, nosotros también reivindicar que no es solo necesario tener presupuestos, sino también tener gente solvente en la administración y una sociedad civil muy activa para estar encima de la ejecución de esos presupuestos, porque si no corremos el riesgo de un drama mayor, tener dinero y malgastarlo. Y solo un ejemplo para visibilizarlo, que es la línea de FEBE, la Viana-Gijón, donde se ha duplicado el presupuesto respecto al previsto, de 32 millones a 71, creo recordar, y de un año de ejecución se ha tardado en 2, y además no se ha abordado la obra en su integridad, sino que dentro de unos meses volveremos a estar en obras para duplicar la vía de Roma a Gijón. Yo creo que eso hay que corregirlo y hay que actuar sobre la ejecución de los presupuestos, y ahí el gobierno autonómico tiene una clara responsabilidad desde la Consejería de Infraestructuras. Y además tenemos que ver la autopista del Mar no como un proyecto local, que es importante para Gijón, sino como un proyecto para Asturias y para el noroeste de España, de tal manera que está integrado junto con el corredor ferroviario, un corredor atlántico que es fundamental para el desarrollo de nuestras comunidades autónomas. Y ahí sí hemos logrado convencer y rectificar pues, al comisionado para el plan de cercanías que ha establecido el gobierno de España para Asturias y Cantabria, después de la catástrofe y el ridículo que hicimos con aquello de presupuestar trenes que no entran por los túneles, pues hemos convencido de aprovechar la renovación de la vía de Lena a Gijón antes de iniciar las obras para que se haga un modificado y se incluya ya la modificación de los túneles que cumplan con el galivo y las alturas y medidas necesarias para poder subir al camión al tren y este pueda llegar al puerto, porque desde luego el modelo de éxito es el modelo rodante, que mi camión sube en el ferrocarril en la meseta y llega al puerto de Gijón y embarca, y se desembarca en Francia. Y eso lo hemos logrado corregir, porque el plan de cercanías inicialmente no estaba previsto, pero ahora insisto con esa idea de que tenemos que vigilar su ejecución, porque desde luego, tal como se están haciendo, no son de fiar. Por ahondar en ese aspecto que apuntabas, esa coordinación entre las comunidades autónomas del noroeste, es una vía a explorar, que se haga un frente común entre comunidades autónomas, no solamente Asturias por libre, sino una coordinación para tener más destinos, no solo Nantes, sino otros destinos que puedan salir de Galicia, de Cantabria, del País Vasco. Sí, yo quería comentar una cosa al hilo de la mención que hacía Zapico al corredor atlántico, y es que hay que recordar que fue hace apenas un mes y medio el alto comisionado para el corredor atlántico presentó un PowerPoint de 44 diapositivas donde se resumía el plan director del corredor atlántico en lo concerniente a Asturias, y no hay ni una sola mención a la autopista del Mar. Se olvidó completamente de ella, ¿no? Entonces, bueno, al hilo de la coordinación entre administraciones, quizá, una vez más, lo tengo que volver a decir, en el gobierno de España pasan olímpicamente de las necesidades de Asturias. Porque si estamos hablando de las necesidades del corredor atlántico y se olvida de la autopista del Mar, pues bueno, yo creo que eso ya es significativo. Y ahondando un poco más en lo de la coordinación, es evidente, lo decía antes también José Manuel, era la pizarra de Castilla y León y los coches que salían de la factoría de Renault en Valladolid, los que principalmente copaban los tráficos de la autopista del Mar. Hombre, estoy seguro que esa coordinación existiría plenamente. Ahora, creo que introducías también lo de si tiene que ser Nantes o no tiene que ser Nantes. Hombre, evidentemente ya hay una conexión en el norte de España con Nantes que lleva 10 años operando y que está consolidada, con lo cual quizá no debiera ser Nantes, debiera ser otra conexión que permitiera captar otros tráficos. No se trata de que Gijón le robe a Vigo, sino se trata de que Gijón pueda tener su propio flujo y su propio tránsito. ¿Cuál sería el sitio óptimo? Yo no lo sé. Dicen que, por ejemplo, Le Havre podría ser un sitio adecuado, pero evidentemente yo no soy la persona que tiene que decirlo, ni que tiene la información necesaria para poder decirlo.
Sí, respecto a la coordinación, obviamente, ¿no? Como decía José Manuel antes, en Asturias pues representamos solo el 2% y estamos viendo que solos pues tenemos escaso peso en Madrid y en Bruselas. Desde FADE llevamos muchos años trabajando conjuntamente con nuestros vecinos tanto de Galicia como de Castilla y León, y de hecho logramos en 2017 que se incluyera el cuadrante noroeste en el corredor atlántico, porque ni siquiera estaba incluido en la primera versión, ¿no? Y seguimos trabajando conjuntamente para que el noroeste se tenga en cuenta, porque es cierto que siempre denunciamos pues que es una zona de España que recibe menos inversiones que el resto y que necesita ese impulso, ¿no? O sea que la coordinación la tenemos clara, ¿no? En cuanto a las empresas, yo creo que las empresas asturianas, como cualquier empresa, obviamente miran la forma más competitiva en coste y en precio para sacar sus mercancías, ¿no? Con lo cual no hay duda que si tienen una autopista del mar que les agiliza los tiempos y eso supone un ahorro de coste, la van a utilizar, ¿no? Es verdad que, como decía antes, nuestro puerto era un puerto tradicionalmente de graneles y que requiere esa transformación, y es cierto, pero porque tenían menos costes que muchas empresas asturianas sacan a día de hoy mercancía por otros puertos, ¿no? Pero repito, es una cuestión de coste y de plazos, no hay mucho más misterio, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy segura que si la recuperamos, desde luego que las compañías asturianas pues la usarán como un elemento competitivo, pero sin olvidar que no es solo para las empresas asturianas, que debe ser un polo logístico también de entrada y salida hacia toda España y hacia el norte de Europa, ¿no? Y efectivamente, bueno, en cuanto a Nantes, habría que hacer un estudio pues serio de tráficos a día de hoy sobre cuál es el destino más adecuado, y también apuntar que otros puertos no tienen incluso un destino exclusivo, sino que se puede aspirar a tener a varios, ¿no? Según pues resulte de esas necesidades. Sí, vamos a los datos. La clave es meter en la cabeza que al día pasan por la Junquera y por Irún 20.000 camiones al día, y lo que estábamos viendo en la autopista del mar era 20.000 camiones al año, con lo cual en principio habría suficiente nicho de mercado para poder mover mercancías a Europa a Nantes en principio. En todo caso, la idea que nosotros defendemos es ese consenso en la cordillera cantábrica para no competir entre puertos, sino para colaborar y complementarse. Y además, los objetivos de la Unión Europea son muy claros: es reducir el transporte por carretera de mercancías al 2030 en un 30%, al 2050 en un 50%, y ahí, con la inversión pública que se está haciendo, yo creo que estamos en buenas condiciones de aprovechar pues el puerto de Musel para trasladar este tipo de iniciativas. Creo que además está fuera de dudas la necesidad de luchar contra el cambio climático, nos va la vida en ello, y en ese sentido todo lo que sea sacar tráficos por carretera y subirlos al ferrocarril o a los barcos es fundamental. Y además hay una oportunidad también muy importante para mejorar las condiciones de trabajo del sector, tanto del transporte por carretera como del marítimo. El transporte de carretera, se ha mencionado, ahorraríamos 10 horas de desplazamiento de Gijón a Nantes, son horas que además pueden ser de descanso. Otro objetivo clave tiene que ser eliminar los accidentes en carretera, que también están dentro de ese libro blanco de la Unión Europea. Y respecto al mar, el objetivo tiene que ser que la Unión Europea cuente con un espacio único marítimo europeo, de tal manera que no permitamos el pirateo, nunca mejor dicho, de que pueda haber buques operando bajo banderas de terceros países, con trabajadores extracomunitarios que tienen condiciones de trabajo de sus países de origen y no de los países que deberían ser los barcos que operan. Y por lo tanto nuestra reivindicación es clara respecto a la autopista del mar de Gijón a Francia, que tiene que operar bajo bandera de España o de Francia, no puede ser de otra manera, evitando pues pirateo que se está dando de manera evidente en el sector del mar. Además,
la reivindicación tiene que ser condiciones de trabajo para los marinos, al igual que los trabajadores en tierra, no puede ser otra. Y ahí también hay una oportunidad con el desarrollo de estas infraestructuras para consolidar pues, una Europa que crezca en torno al empleo de calidad y en torno a cuestiones de derechos sociales. ¿Sois optimistas con que esto se pueda conseguir a un corto plazo? No. Desde luego vamos a trabajar para que sea así y vamos a dejar todo el esfuerzo y vamos a seguir hablando con la autoridad portuaria y con el gobierno del Principado de Asturias. Pero obviamente a día de hoy no hay los síntomas necesarios que se han apreciado para que esto se pueda hacer una realidad en el corto plazo. Ojalá me esté equivocando, pero sinceramente yo a día de hoy no los he visto. Insisto, en cuanto haya voluntad, es una cuestión casi inmediata. Aquí no hay que hacer túneles y no hay que hacer ninguna gran inversión. Sería algo muy sencillo. Falta ese compromiso. Yo, y lo digo sin ningún tipo de duda, desde el Ayuntamiento de Gijón estaremos ahí siempre. Y siempre que haya una planificación que sea coherente y que permita la recuperación de la autopista al mar, el Ayuntamiento estará, como estuvo con el ejemplo de Bogotea, y como estará siempre que así lo necesites, que así se requiera. Pero a día de hoy, yo creo que no existe todavía ese clima ni en Asturias ni en España para que se recupere. Bueno, a corto plazo parece difícil, ¿no? Yo quiero ser optimista y es verdad lo que dice Jesús, que es cuestión de voluntad política, pero pues eso, el tema es que no depende de los que estamos aquí sentados, como decía antes, ¿no? Sino fundamentalmente eso, del Principado y de la implicación del puerto también, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar en que acciones como esta y todos juntos, pues eso, que consten las alianzas, esperemos que no es papel mojado, la alianza de infraestructuras, exigiremos también entre todos que no sea simplemente un papel, sino que se vaya siguiendo y yo creo que si existe consenso y apoyo conjunto, pero obviamente tiene que estar liderado por el gobierno, pues podría salir, es factible y es muy necesario. Yo, no quiero ser pesimista, a un plazo muy corto, pues no creo que ahora mismo estemos haciendo la presión suficiente para que salga, pero bueno, espero que entre todos lo logremos y que lo pongamos como una de las prioridades, ¿no? Esto es una cuestión, pues eso, de tomarlo como una de las prioridades y de hacer la presión suficiente. Bueno, nosotros venimos defendiendo desde hace tiempo que hay que huir de optimismos o pesimismos, porque la política en los últimos años se ha convertido en algo muy emocional, de emotividades, y muy poco racional de objetividades. Y en ese sentido, creo que es un proyecto que encaja perfectamente con el Corredor Atlántico, que es necesario para su desarrollo, que Asturias tiene grandes oportunidades para ser ese polo logístico que estamos defendiendo al unísono de los agentes económicos y sociales, que hay presupuestos tanto para todo lo relacionado con el plan de cercanías, que sí hay que modificar túneles para que los camiones puedan pasar dentro de las unidades de tren y llegar al puerto de Musel, que sí hay presupuestos para el Corredor Atlántico, y lo que toca es no bajar la guardia y ser muy exigentes con la ejecución de esos presupuestos. Y eso sí es una tarea que implica al gobierno autonómico, que tiene la responsabilidad de hacer seguimiento de esa ejecución de obras, porque están en marcha, y hasta ahora lo que se ha puesto en marcha no es poco, pero se está ejecutando de manera muy deficiente. Muchas gracias. Me permite un pequeño tiempo de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los profesionales en el Principado. Si alguno se anima a contestar. No, yo lo que puedo decir es que en Asturias hay grandes profesionales, hay que contar con ellos, y comparto su reflexión. Si no los tenemos incorporados, pues habrá que incorporarlos, por supuesto. Hay alguno entre el público, además, hoy aquí. Pregunta por crear una oficina de captación de... Yo ya decía antes, ¿no?, que un elemento fundamental es la labor comercial, y yo creo que el primero implicado, y los que lo hacen en otros territorios, son los propios puertos, ¿no?, los que hay que implicar hacer esa labor comercial, que desde luego pueden ir acompañados y deben ir acompañados por el tejido empresarial, por los gobiernos, pero efectivamente es imprescindible hacer esa labor comercial
comercial, que habitualmente se hace desde los puertos, y luego en cuanto a los tráficos, lo que decía también antes, no hay que olvidar también el de vuelta. No es solamente que cargar para ir, tienen que, porque como decía, bueno, llevaba por los datos que tenemos, de aproximadamente el 70%, ¿no? El tema era entonces, bueno, hay que hacer la labor comercial y hay que hacer la labor comercial además en los dos sentidos, ¿no? No, yo simplemente pues, felicitar las dos intervenciones porque me parecen perfectamente argumentadas y muy sensatas. Muchas gracias por las reflexiones. Tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Muchas gracias.